Buenas noches, amados hermanos. Qué alegre el poder estar una vez más con ustedes a través de esta tecnología que nos acerca hasta tu hogar, hasta el lugar donde estás trabajando o el lugar donde estás movilizándote y con la opción de poder escucharnos o poder vernos. Qué bendición el poder enviarte un saludo y poder estrecharnos como familia, recordando siempre que el Señor nuestro Dios es nuestro vínculo. El vínculo de la paz, el vínculo del amor, pero sobre todo Él, su sangre, su genética, su naturaleza que está en nosotros, es lo que nos hace familia. Esta noche para mí es un privilegio poder compartirle la palabra del Señor y recordar siempre desde lo que hemos estado aprendiendo en esta carta a la iglesia de Tesalónica, la primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 15, donde el Señor mismo nos ha dicho que no viene, el apóstol Pablo dijo de esta manera, que no vino con palabras, sino que en la demostración del poder, pero también dice en la actividad del Espíritu. Y sobre esta base de la actividad del Espíritu es que yo quiero esta noche tomar un momento de la palabra para compartir contigo. Quiero pedirte que me acompañes a el Evangelio escrito por Mateo en el capítulo 12 y en el versículo 18. Algo muy interesante, muy importante, él narrando acerca de los milagros que Jesucristo estaba haciendo y habla sobre esta palabra. Sana aún a un hombre que tenía la mano seca, hace muchas cosas Jesucristo, muchos milagros en la actividad del Espíritu. Pero en el versículo 18 dice de esta manera, siempre para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dijo, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y dice acá, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni vocearán, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero me gusta mucho y yo quiero pedirte que nos enfoquemos en este momento en la parte del verso 18, donde dice de esta manera, he aquí mi siervo, anunciándolo desde antes de que apareciera en escena, como lo anuncié hace unas eh, veces, en unas transmisiones contigo acá, que a mí me encanta verlo, cual escenas, cual momentos de protagonismo, aunque siempre están presentes los tres, pero el Padre en el Antiguo Testamento operando directamente Él y siendo Él el protagonista principal, no que los otros no sean protagonistas, pero en los evangelios siendo Jesucristo el protagonista principal sobre todas las cosas y aún el Padre poniendo reflectores sobre Jesucristo y el Espíritu Santo también. Aún se abren los cielos y desciende el Espíritu y una voz declara, he aquí mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pero el profeta Isaías anunciaba esto y algo que se debía cumplir. Dice la Escritura una vez más, he aquí mi siervo. Está mostrándolo una vez más, lo está exhibiendo, lo está exponiendo para que sea él visible. He aquí mi siervo, este que hace lo que yo le estoy diciendo. Y luego dice, a quien he escogido. No es cualquier casualidad, sino que es un escogido. Yo quiero pedirte que tú veas esta condición tuya, que tú también eres alguien escogido. Muchos han sido llamados, pero pocos han sido escogidos y tú y yo hemos sido estos galardonados de ser escogidos del Señor. La Escritura nos muestra entonces acá que Jesucristo también como escogido y dice mi amado. Las mismas palabras que aparecen en el agua bautismal cuando Él sale y desciende el Espíritu Santo, este es mi Hijo amado, lo anunciaba el profeta Isaías muchos años antes. Y dice, mi amado. Y luego dice acá, en quien se agrada mi alma. Estas palabras que se cumplieron cada día en la operación que hacía Jesucristo a través del Espíritu Santo en él. Pero quiero resaltar esto, sobre todo de esta cita, quiero resaltar y subrayar, ponerle
algo para que tú puedas verlo mucho más fuerte. Dice acá, pondré mi espíritu sobre él. En el libro de los Hechos hemos visto cómo en algún momento Pedro, cuando anuncia esta palabra que es anunciada en Joel capítulo 2 y verso 28, dice, pondré de mi espíritu, y lo pone cual porcionado, cual una parte del espíritu de Dios, pero siempre el Señor lo mencionó como pondré mi espíritu. No lo habla por una medida, no lo habla gradualmente, sino que lo habla, pondré mi espíritu. Es necesario que tú y yo estemos listos para recibir el Espíritu de Dios completo. La religiosidad nos ha llevado a pensar de que solamente podemos tener carga del Espíritu. Que llegamos a las cuatro paredes para cantar, para a declarar palabras al Señor y en comunión con nuestros hermanos, a adorarlo. Pero ¿qué sucede? Cuando salimos de ahí vamos recargados en el Espíritu de Dios, pero durante la semana algo sucede que como que me voy descargando, como que solamente me dan una porción de duración limitada. La Escritura dice, pondré mi espíritu, y cuando habla mi espíritu es completo, la totalidad. Este espíritu que no tiene límites, este espíritu que es poderoso, este espíritu que tiene todas las cosas bajo control. La Escritura dice en Hechos capítulo 1 y verso 8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. No habla parte de mi espíritu, el Espíritu de Dios. La manifestación, la demostración del poder y la demostración de la actividad del Espíritu, esto va relacionado con este derramamiento del Espíritu. Pondré mi espíritu. Esto va totalmente enlazado. Y por eso muchos terminan no predicando el Evangelio, muchos terminan no anunciando las buenas noticias, porque no han encontrado el Espíritu de Dios completo, sino que lo toman por medida, solamente por una dosis, solo lo toman por porciones, y el Espíritu de Dios no se puede dar por porciones. Quiero que no confundas cuando de repente en alguna administración se dijo más, recibe más. Quiere decir que le está dando más porciones, más de la porción del Espíritu. Cuando ya se menciona porción, ahí sí es un error, porque el Espíritu es completo, no se porciona. Pero que recibas más de su Espíritu, eso es totalmente algo verdadero. Tienes que recibir más de él todo el tiempo, más, crecer, ir creciendo, que vayas en aumento. Nunca tendrá límite, nunca tiene un tope el Espíritu de Dios. Debes seguir buscándolo y tener su Espíritu completamente, pero no de una manera porcionada, sino que porque Él está en ti todo el tiempo. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, nos conviene que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que tú mengües, que tu espíritu de hombre pueda realmente estar menguado, que haya muerto, que haya sido renovado a través de el Espíritu de Dios. Recuerda que son dos cosas diferentes, el Espíritu que te ha dado, pero también el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Eso es hoy para ti y para mí la promesa que le fue dada a Abraham. Esa promesa que fue cumplida y ratificada en Cristo Jesús, que nos daría el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, como lo anunció en Juan capítulo 16, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, menciona este Espíritu que es el que nos guía a toda la verdad. Quiero pedirte que veas esto ahora como esta realidad en el Señor. Mira cómo lo dice en Isaías. Algo que sucede con Mateo es que termina diciendo, pondré mi espíritu sobre él. Pondré, habla sobre un futuro. Pero me gusta mucho ver desde donde fue tomado esto. Capítulo 42 de Isaías dice de esta manera, solo es una referencia para ti, si lo tienes, búscalo. Dice,
Verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dice, he puesto, ya está sobre él. Yo quiero pedirte que puedas entender que ya está puesto sobre ti el Espíritu de Dios. Si tú naciste de agua y del Espíritu, entonces tienes ese galardón, ese regalo del Espíritu de Dios. Para vivir en la actividad del Espíritu es necesario que tengas el Espíritu, que vivas según el Espíritu, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Si está en el Espíritu, entonces vivan, actúen, accionen conforme el Espíritu. Y esta es la manera como debemos tener ahora la actividad del Espíritu en nosotros, eso a través de la demostración del poder, la demostración de que estamos en sincronía, pero eso es resultado de que nosotros estamos llenos del Espíritu. Tenemos la totalidad del Espíritu de Dios. Parte de lo que quiero pedirte que vayamos ahora es que en Ezequiel también lo menciona, y lo hemos estado estudiando, lo hemos estado mencionando en algunas ocasiones, capítulo 36 y versículo 26 y 27. Dice la Escritura, lo leo en la versión 60, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dos espíritus de los que habla aquí, un espíritu nuevo, renovado, el ser humano, cuando nace de agua y del espíritu es renovado. Pero esto no solamente debe ser hasta allí, sino que la promesa es que tienes el poder del Espíritu, y no solo el poder, está dentro de ti, su Espíritu está en ti, no solamente dentro, está en ti, en la totalidad de lo que eres tú. Dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, en todo lugar, está en ti el Espíritu de Dios. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es necesario que lo veamos. Nosotros debemos tomar ahora este Espíritu de Dios, ahora como la realidad de nuestra vida para poder hacer la obra del Padre, para poder hacer lo que Él ha mandado, para poder hacer lo que Él dijo. Nosotros debemos estar renovados como nacidos de nuevo, pero también llenos del Espíritu Santo, en la totalidad del Espíritu Santo. Así como lo hizo Jesucristo, que cuando fue al desierto, y lo mencionamos hace muy poco, que fue al desierto, lo llevó el Espíritu. Muchas veces creemos que cuando somos llevados al desierto es por un castigo. Algunos se meten a desiertos por sus propios errores. Pero el Espíritu, cuando eres guiado por el Espíritu y te lleva al desierto, es para la demostración de su poder, de su naturaleza, de su genética que ha sido puesta en ti. Es necesario que nosotros entonces veamos como realidad esa, no la porción, esa totalidad. Escúchalo bien, la totalidad del Espíritu en nuestra vida. La totalidad de lo que es Él en mi vida, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha puesto, de lo que Él ha derramado en mi corazón, en mi vida. Ezequiel capítulo 37 y versículo 14, yo quiero pedirte que lo veas, por favor. Y dice acá, y pondré mi espíritu en vosotros, después de que habla sobre algunas cosas que debe corregir, Israel se debe corregir y él lo corrige, y dice, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Pero la Escritura dice, y pondré, no es del que anda tratando de buscar la fama, sino que de aquel que Dios quiere poner su espíritu. Y lo ha prometido para sus hijos, para aquellos que han nacido de agua y del Espíritu, para aquellos que han sido escogidos para ser parte de sus hijos. Y toda nación, todo ser humano ha sido puesto en misericordia en los ojos de Dios. Él vino al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan capítulo 3,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, la totalidad, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que nosotros veamos que esto es para todos, no hay exclusión, no hay condicionante para unos sí, para otros no. Esto es ahora un regalo para todos. Claro que sí tiene una condicionante, debes nacer de agua y del Espíritu. Debes tú dejar ese corazón de piedra y que ahora te lo quite Dios mismo y ponga en ti ese corazón de carne. Que dejes de ser testarudo, que dejes de ser terco y empieces a vivir conforme la fe en Cristo Jesús. Que empieces a hacer conforme lo que Él ha mandado, que guardes su precepto, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Que los pongas por obra. Ezequiel capítulo 39, 3 capítulos en este libro que hablan sobre esto, y hay muchos más momentos donde lo dice, pero déjame mostrarte estos 3 pasajes. En el verso 29, capítulo 39 y verso 29, dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Muchas veces el rostro de Dios se aparta de nuestra vida, pero es porque no está en ti el Espíritu de Dios. No está esa característica de Él en ti. Es necesario que permitas que esté el Espíritu para que Él no voltee su rostro y te ignore. Al altivo lo mira de lejos. Es más, aquí dice que al que no tiene su Espíritu, entonces esconde su rostro. Pero quiero pedirte que vayas conmigo a Proverbios capítulo 1 y verso 23. Siempre en la versión 60. Proverbios capítulo 1, Proverbios, escrito por el rey Salomón, recopilando toda la sabiduría que había sido puesta al alcance de él. Verso 23 dice de esta manera: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es necesario que vuelvas a la reprensión. Si Él ya te ha corregido, si te ha reprendido, si te ha puesto ahora con los ojos abiertos para encontrar todos estos errores y arrepentirte, es necesario que te arrepientas. ¿Por qué te resistes? Muchos se resisten al Señor. Por eso dice la Escritura que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero está abierto para que a todo aquel que lo reciba les sea dado ese galardón de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos son aquellos que tienen el Espíritu, son aquellos que viven por el Espíritu, en el accionar del Espíritu. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Notorio es entonces que Él mismo está acortando las distancias. Él quitó la brecha, quitó todo espacio que nos separaba cuando envió a Jesucristo. Y nos dice: vuélvanse, yo quiero hacerles saber mis palabras. Pero la condicionante para saber sus palabras es: pondré mi espíritu. La Escritura nos dice que erramos porque no conocemos las Escrituras y no conocemos cómo trabaja Dios. ¿Sabes por qué no conoces las Escrituras? ¿Por qué no conoces su palabra? ¿Y por qué no conoces cómo trabaja Él? Claro está. Lo que hemos estado hablando hoy es el centro de todo nuestro mensaje. Porque no tenemos su Espíritu. Si quieres dejar de cometer tantos errores, este es el tiempo de que nosotros podamos encontrarnos con Él y recibir y ser llenos del Espíritu de Dios.
ser llenos del Espíritu Santo y vivir para Él. Vivir plenamente para Él. Quiero pedirte que vayamos, por favor, a Juan capítulo 3. En la versión 60 lo leeré primero. Juan capítulo 3. Para mí ha sido de mucho deleite el poder escudriñar el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y no puedo pasar del capítulo 3 viendo que allí fue plasmada toda la expresión del amor de Dios. Y cómo marca la nueva vida, la vida nueva a través del agua y del Espíritu. Que podemos ver el reino de los cielos, que podemos entrar al reino de los cielos a través del Espíritu, a través de nacer de agua y del Espíritu. Capítulo 3 y versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si Dios te envió y si estás lleno del Espíritu, las palabras de Dios vas a hablar. ¿Qué palabras estás hablando? Es necesario que hables las palabras del Espíritu, que vives en la actividad del Espíritu, que vivas en el accionar del Espíritu constantemente, que tu vida no sea eventual en el Espíritu, como hablábamos al inicio, que se llega a un templo para, como quien dice, recargarse, conectarse al enchufe espiritual y entonces recibir la carga espiritual para ahora salir toda una semana, pero cuando ya llegó el viernes ya se me está acabando el espíritu y por eso necesito llegar al domingo. ¿Cuántos religiosos no existen de esa manera que se desesperaron porque no se abrían los templos, porque no se congregaban, se sintieron devastados porque no entendieron que el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios, no necesita de cuatro paredes, sino que está todo el tiempo contigo, allí dispuesto para estar en ti, para ser derramado en ti, sobre ti, para estar contigo. Y entonces muchos estuvieron esperando, ay, ya no abren los templos, no abren. Y se desesperaron algunos. Gracias a Dios, Misión Cristiana del Calvario entiende esto con claridad. Y tuvo toda la serenidad y la sobriedad para ser guiados por el Espíritu, para aperturar hasta que el Espíritu dijese. Y eso sí, para no regresar iguales, sino que para regresar, pero en el poder del Espíritu. Fuimos pasados por el desierto, pero no por eso Jesucristo salió desgastado del espíritu. Ya no tengo espíritu. Se me va acabando el poder. Necesito llegar a la sinagoga. No, regresó en el poder del Espíritu. Es necesario que tú y yo podamos ver que este es el tiempo de regresar ahora, pero en el poder del Espíritu. Regresar ahora con esta calidad de hijo de Dios, hablando la palabra de Dios y no por medida, no solamente una parte, una porción del Espíritu, sino que vamos completos en el Espíritu, corregidos en el Espíritu, en el accionar, en la actividad propia del Espíritu Santo. Quiero pedirte que lo leamos este verso 34 en la versión TLA, la versión lenguaje actual, que dice de esta manera: ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Todo el poder. Por eso Jesucristo regresó en el poder del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto. Guiado, pero luego regresa en el poder del Espíritu. Tú y yo debemos regresar ahora, todo el tiempo estar en esta actividad del Espíritu, llenos de Él, pero también en el poder del Espíritu,
Para la demostración del poder es necesario la llenura del Espíritu de Dios. No solamente debes hablar como lo estuvimos leyendo tanto en las cartas a la iglesia de Corinto como también a la carta a la iglesia de Tesalónica, sino que no solamente se trata de hablar, sino que se trata de la demostración del poder y de la demostración de la actividad del Espíritu. Te da el poder, todo el poder de su Espíritu. Una vez más lo repito para ti, todo el poder de su Espíritu. Muchos cuando están en días de prueba terminan derrotando su espíritu y quedan vencidos y dicen, no, ya no puedo más. Y entonces más de alguno le dice, allí es donde empieza Dios. ¿Acaso es necesario que pases por esa situación para que sea Dios el que viva y que se exprese en ti? ¿Quiere decir que todo lo que expresas antes de que se te acaben las fuerzas es con tu propia fuerza? ¿Hasta dónde puedes lograr con tu propia fuerza? Es necesario que mengues sin necesidad de ser expuesto a un suplicio o a un tiempo de adversidad, sino que mengues por la calidad de entendimiento, porque tú y yo sabemos que es en su poder, es en su fuerza. Nosotros vivimos en la sincronía del Espíritu, en la actividad del Espíritu, en la demostración de su poder, no de mi poder, sino que de su poder. Quiero terminar con esta cita, siempre esta misma cita, solo que en la versión Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 3 y verso 34, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice la Escritura, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. No hay límites. No hay obstáculo. A mis hijos les gusta ir a algunos restaurantes de comida rápida, cuando antes podíamos ir con más libertad a un restaurante de comida rápida, y preferían aquellos lugares donde podían servirse la bebida ellos mismos y que había refil. Ellos sentían, está sin límites. Si se acaba, se vuelve a llenar. Y entonces ellos preferían este tipo de restaurante porque ellos sabían que aunque recibían un vaso vacío, tenían todo el derecho, sin límite, de llenarlo y beber. Qué emocionante es para mí decirte, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurado eres tú. ¿Sabes? Es para ti esta porción. Es para ti. Es para ti. Bienaventurado. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres esa persona que está, cuando dice pobre de espíritu, no es alguien que está vacío, sino alguien que está con la disposición de ser lleno constantemente. Y como leímos anteriormente, sin límites. Sin límites. Que pueda recibir más y más y más, y no porque sea porcionado, sino porque no hay límite para ti. No hay un límite para ti. Tú puedes tomar todo el Espíritu. Todo su poder es para ti. Toda su expresión es para ti. No te lo dio por partes, te lo dio completo. Este es nuestro tiempo de ser llenos del Espíritu
y no por partes. No que se te acabe, no que te sientas que se te está bajando la aguja del Espíritu, sino que todo el tiempo puedas estar full, puedas estar completo, puedas estar lleno del Espíritu. Si tú no has nacido de agua y del Espíritu, si no has venido al nuevo nacimiento, a ser un hijo de Dios, esta es tu oportunidad, este es tu tiempo para hacerlo. Escríbenos al número que te aparece ahí en pantalla o pon un comentario diciendo: yo quiero nacer de agua y del Espíritu, yo quiero el Espíritu de Dios sin límites, que pueda recibirlo todo el tiempo, en todo lugar, no solamente en cuatro paredes, sino que en todo lugar, cuando vayas manejando, cuando vayas caminando, cuando estés en tu cama, cuando estés en tu trabajo, cuando estés como en cualquier función que estés desarrollando o haciendo, que siempre estés lleno y siempre te estés llenando del Espíritu de Dios. Que siempre permanezcas lleno en el Espíritu y que sin límites puedas hacerlo. Que vayas al abrevadero y que puedas entender que no se acabará. Que puedes disfrutar del Espíritu de Dios completamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiero orar por ti. Quiero declarar bendición sobre ti y declarar esa unción del Espíritu en ti. Y recordarte que no hay límite para ti. Que este es tu tiempo, mi tiempo, para estar en la expresión del Espíritu, en la actividad del Espíritu. Pero eso sí, solo sí va a pasar cuando entendamos que el Espíritu de Dios es ese regalo, es esa promesa dada a nosotros. La promesa del Espíritu que habla en Gálatas. Para nosotros esa promesa del Espíritu fue dada a través de Jesucristo. Nos la fue dada, nos lo fue concedido por amor. Y ahora podemos expresar su poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, hasta entonces, lograremos ser testigos de quién es Dios. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por tu misericordia. Y gracias por tu amor. Eres el Dios vivo. Eres el Dios bueno. No hay nada ni nadie como tú. Nos has prometido el Espíritu y has cumplido a cabalidad todo lo que has dicho. Y nos has concedido tu Espíritu no por porciones, sino que completamente, sin límites, tu Espíritu en nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de ti. No solamente estrechar la relación contigo, sino que vivir en ti. No solamente junto contigo, sino que en ti y tú en nosotros. Hoy bendigo a los que nos están viendo y declaro ese galardón del Espíritu, ese mismo que nos has prometido. Señor, gracias, yo lo declaro sobre ellos, para que puedan disfrutar sin límites. Y desde ahora en adelante, yo, Padre, declaro para la vida de cada uno de ellos, se quita todo espíritu adverso y toda religiosidad que ha puesto cual porción el galardón de tu Espíritu, el regalo de tu Espíritu Santo. Y declaro sobre ellos tu poder y tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu sin límites. Ese Espíritu que nos lleva de gloria en gloria. Ese Espíritu que nos lleva de poder en poder. Ese Espíritu que nos lleva al crecimiento completo y a vivir en la actividad propia tuya, en la actividad del Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquellos que no te han conocido, Padre, como ese creador, pero sobre todo como el Señor de sus vidas, el Salvador de sus vidas. Yo declaro también sobre ellos
la apertura de sus ojos y de su entendimiento, para que puedan verte, desearte, amarte y reconocerte. Ellos reconocerte como el Señor, arrepentirse y vivir para ti. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Bendigo a los que nos ven. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero mencionar algunos de los comentarios. Dulce María ha estado contestando desde Chiquimula, algunos de ellos. Y quiero saludar a hermana Mary, que está allá en Chiquimula también. Un abrazo para usted, es mi mamá. La bendigo, hermana Lorena también, aquí en El Esfuerzo. Bendiciones. Hermana Leilani Leonardo Pineda dice: Jesús fue lleno del Espíritu y fue por el Espíritu que fue llevado al desierto y nunca se desenfocó, sino que demostró quién era, quién lo guiaba, y salió del desierto en el poder del Espíritu. Amén. Así es, no salió desgastado, salió en el poder del Espíritu. Dice también en su comentario: bendiciones hermanos de Misión Cristiana del Calvario El Esfuerzo, abrazos fraternales desde Chiquimula, familia Díaz Leonardo, les escuchamos. Tiempo de demostración de su poder y de la demostración de quien controla cada área de nuestra vida. Hermosa enseñanza, pastor. Un fuerte abrazo para ti, hermana Leilani y hermano Mauricio, que son parte del equipo de multimedia y de los discipuladores allá en Chiquimula. El maestro Moisés también nos dice de esta manera: orando por ustedes para que logren vencer las dificultades técnicas para salir al aire. Amén. Gracias, maestro. Estamos siempre aprendiendo algo nuevo. Qué bendición escucharles, dice Melisa Carranza. Un abrazo para ti allá en la capital. Melisa. Rosario Castañeda, un abrazo para ti también allá en Santa Cruz. Un abrazo para ti. Silvia Balbuena, un abrazo también. Majo Ramírez, bendiciones a cada uno de ustedes. Y hermana Ana Monzón, aquí en El Esfuerzo. Buenas noches, familia Méndez. Los estamos viendo. La palabra en Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que el Señor quiere ahora, que vivamos en esta calidad, llenos de su espíritu, conocedores de su palabra, pero sobre todo hacedores de su palabra. Un abrazo para cada uno de ustedes. Solo permítanme unos minutos para recordarles que este domingo será nuestra primera reunión. Ya nos reunimos en una ocasión con los discipuladores y unos cuantos discípulos que son parte del equipo de Misión Cristiana del Calvario, pero este domingo, recuerde, tenemos la apertura del templo. Una vez más estaremos adorando juntos. Claramente estará todo controlado en la guianza y en la actividad del Espíritu, pero también bajo las normas que nos ha pedido el mismo Espíritu, que obedezcamos a nuestras leyes locales, de nuestro gobierno local, y que nos han puesto medidas sanitarias. Estaremos cumpliendo cada una de ellas, pero quiero recordarles algo muy específico. Los servicios se harán presenciales, pero solamente con las personas que se contacten con los discipuladores o a través del número de teléfono que aparece en su pantalla. Si no estoy, creo que alguna vez hubo un fallo en el número de teléfono y terminaba en 04. El número de teléfono es 4001-4574. Apúntelo bien, esa es la manera de contactarnos, y además por los discipuladores. Si alguien no está inscrito en el listado para apartar su silla, entonces será un poco complicado el que pueda participar de la reunión cultural. Será un poco complicado, no es que sea imposible, pero será un poco complicado porque los hermanos ya están llamando, los hermanos ya se están poniendo de acuerdo, ya hay un listado previo para esta reunión. Solo les anuncio, si sobrepasamos el número de personas, no podremos tenerlos a todos allí, no podemos tener más del número que ya esté estipulado por las medidas del templo,
porque tenemos que tener ese distanciamiento social, pero si eso ocurriera y hay un suficiente número para hacer un segundo servicio, lo haríamos a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. A las 5 estaríamos conectándonos con la iglesia de Misión Cristiana del Calvario en Jacarandas, Chiquimula, y a las 6 retomando una vez más el servicio principal de la iglesia. 4 y 6 de la tarde estaríamos reuniéndonos. Pero eso sí, tú te apuntas y estás de acuerdo con los discipuladores. Recuerda los discipuladores que están activos en este tiempo. Dulce María, puedes también contactarte con alguno de los discípulos cercanos de hermana Dulce, que es hermana Paola y hermana María José. Ellas pueden también atenderte, pero para que dirigirte con hermana Dulce María. También puedes contactarte con hermana Lorena de León, o con hermana Ana Monzón, o con hermano Andrés Monroy y con hermana Linda Erazo. Cualquiera de estos nombres que tú conoces, puedes contactarlos, puedes hablarles en los grupos de comunión familiar y confirmar tu presencia en nuestro servicio de acción de gracias y adoración al Señor este domingo 7 de febrero. Un abrazo para cada uno de ustedes. No se olvide de nuestro congreso de Misión Cristiana del Calvario ahora en marzo. Bendiciones a cada uno. Adelante a vivir en la expresión del Espíritu de Dios en todo lo que hace.